Nos damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Buscuenti Radio, donde está no es el final, y gracias también para todos nuestros seguidores en nuestras redes sociales. Bueno, continuando con nuestra programación habitual, llegamos con nuestro segmento Descubriendo tu potencial. Este segmento lo presenta la Casa Paterna MIPAM desde la ciudad de Miami, lo dirigen el día de hoy el apóstol José Ramón Santamaría y la profeta Leonor Santamaría, así es que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy, pero muy buenos días. Soy la profeta Leonor Santamaría desde Miami, Florida, y mi esposo. Apóstol José Ramón Santamaría. Aquí estamos para compartir contigo todas las grandes maravillas que dice la Escritura día a día. La Escritura está llena de un sinnúmero de palabras extraordinarias donde nos muestra a nosotros el gran e inmenso potencial que nosotros tenemos, el cual es menester que nosotros no solamente lo descubramos, sino lo pongamos por obra. Ese es exactamente lo que nosotros hacemos en este programa, descubriendo tu potencial. Pero vamos a hablar acerca de la sabiduría humana y la sabiduría divina. Hay una gran diferencia entre la sabiduría humana, que la hemos usado muchas veces y no podemos negarla, la hemos usado para nuestras cosas personales, para nuestras pretensiones personales, para nuestras ambiciones, para nuestra justificación, que la decimos que proviene del Padre Celestial, pero no es así, sino que proviene de una mente no transformada para lograr cumplir nuestros deseos o lograr nuestros objetivos personales. Y a eso le hemos llamado, wow, qué hombre tan sabio, qué mujer tan sabia, cuando logra las cosas por su propia fuerza y por su propia inteligencia, porque descubrió el gran potencial que tiene como una persona inteligente, como una persona sabia. Entonces, ¿qué es lo que el Padre demanda? Que usemos la sabiduría, pero la que Él nos da. ¿Y de dónde proviene la sabiduría espiritual o la sabiduría sobrenatural o la sabiduría del eterno, como tú le quieras llamar? De lo que Él revela. Cuando Él revela, está revelándose no solamente su voluntad, sino que te está indicando qué es lo que la revelación quiere decir. Ser sabio es entender que cuando el Padre se revela a mi espíritu, Él empieza un proceso. Esa palabra revelada empieza un proceso en nuestra vida. Y el proceso es para que haya una renovación total, plena y absoluta en nuestra manera de pensar. Cuando esa renovación llega a nuestra vida, entonces nosotros podemos aplicarla a nuestro diario vivir, y por eso venimos a ser sabios delante de los más grandes sabios de este mundo. Porque la sabiduría humana es inmundicia, hermano, es inmundicia, porque la sabiduría humana la hemos usado para manipular, para establecer el gobierno, para establecernos nosotros en lo que nosotros creamos, alimenta mucho el ego del ser humano, mientras que la sabiduría, desde el punto de vista espiritual, o la sabiduría sí que proviene de la mano del Eterno, es otra connotación. Es otra parte extraordinaria donde nosotros nos conducimos, entonces ya no por nuestros deseos personales, sino por la perfecta voluntad del Padre Celestial. Pero vamos a ir a las Escrituras, vamos a ir a lo que la palabra dice para confirmar esto y darte cuenta que te es conveniente en estos momentos en que la situación del mundo entero está bien difícil, sacar la sabiduría de lo alto, que contra esa sabiduría ninguna sabiduría humana puede derrocarla. Entonces te conviene sacar ese potencial que está dentro de ti y ponerlo por obra. Vamos a ver qué dicen las Escrituras con relación a esto. Sí, como dice mi esposa, hay una gran diferencia y sobre todo para el padre, porque para el padre la sabiduría humana no tiene ningún valor. Él tiene la sabiduría que él da, es la que tiene valor dentro del mundo espiritual. Y la palabra lo confirma. Aquí dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 en adelante. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Entonces, tenemos muy claro, no es que uno esté despreciando la sabiduría del mundo, porque todos tenemos que estudiar, todos tenemos que adquirir conocimiento.
pero no podemos regir nuestra vida espiritual a través de ese conocimiento y de esa sabiduría humana que adquirimos, porque sucede lo que está diciendo la palabra, es insensatez. Nosotros sabemos que la sabiduría que proviene del Padre, dice el proverbio, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor, o sea, la honra, el someterse a Él, ¿me entiendes? Es el principio de la sabiduría, porque cuando tú te sometes, cuando tú respetas lo que Él dice, obedeces lo que Él dice, entonces vas adquiriendo conocimiento divino, es decir, la verdad de la palabra se te va revelando y entonces vas a caminar en este mundo en una forma sobrenatural por encima de todas las circunstancias adversas que se te presenten. Porque como lo hemos dicho y lo repetimos y lo repetiremos permanentemente, hay mucha diferencia entre la realidad del mundo y la verdad del Padre. Nosotros tenemos que vivir en la verdad del Padre, es precisamente con la sabiduría, con las revelaciones que Él nos da. Ahora, la sabiduría, conforme vamos adquiriendo ese conocimiento, después de que obedecemos al Padre, Él nos va revelando, vamos adquiriendo conocimiento y eso nos lleva a la inteligencia, ¿no? Exactamente. Adquirir inteligencia. El libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10 y 11 dicen, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. El conocimiento del Altísimo se adquiere precisamente es a través de la revelación que te va dando el Padre con el temor y conforme Él te va revelando la palabra, que vas adquiriendo sabiduría, llegas a conocer entonces cuál es la naturaleza del Padre, cómo actúa Él, vas a tener esa intimidad con Él que lo vas a conocer entonces verdaderamente, y eso sí es inteligencia, porque en la inteligencia, la sabiduría del mundo es que tú tengas mucho conocimiento, almacenes mucho conocimiento que se adquiere a través de lecturas, de estudios, de viajes, la cultura que tú adquieres en los conocimiendo toda la historia del mundo y todos los grandes sabios, etcétera, etcétera. Y la inteligencia, pues, que sepas discernir y resolver problemas. Entonces, ese es un hombre admirado en el mundo. Pero resulta que la inteligencia para Dios es que tú tengas conocimiento de Él, porque Él es el que te va a resolver todo. Nosotros estamos en manos del Padre Celestial. Exacto. Fíjate lo importante que lo que tú estás diciendo, la sabiduría que el Padre, que proviene del Padre Celestial, es cuando yo la revelación la proceso. Cuando yo la proceso, la obedezco y me ciño a ella, entonces vengo a ser sabia en las decisiones que debo tomar. Y eso es lo que nosotros en este momento, si hay algo de que debemos escudriñar fuertemente y que debemos traer a la existencia, es exactamente qué es lo que el Padre te ha revelado, que la Escritura avala, porque la Escritura es la que afirma, la que avala, la que determina lo que el Padre nos ha revelado. Es muy bueno que después que tú digas que el Padre te ha revelado algo, tú vayas a las Escrituras y lo confirmes por la Escritura, porque siempre hay testigos. En la Escritura es un testigo, el Espíritu de Él, que es el Ruach HaKodesh, es nuestro testigo, y eso nos genera paz. Y cuando la paz se genera en nuestra vida, entonces nosotros podemos tranquilamente caminar en esa directriz. Y te lo aseguro que yo no tengo que pedir, cuando yo camino en esa directriz y tú caminas en esa directriz, no tenemos que pedir nada. ¿Por qué? Porque caminar en esa directriz, yo al Padre no debo pedirle nada. Tú no debes pedirle nada, ninguno de nosotros debemos pedirle nada, porque según las Escrituras, si es que yo soy sabia para aceptarla, para creerla y entenderla, las Escrituras dice que todo lo que nosotros necesitábamos para vivir aquí en la tierra y para cumplir con nuestro destino profético y ser parte de su reino, está escrito y está dado. Nunca ha estado en la morada eterna, siempre ha estado en el planeta Tierra, en una dimensión que no se materializa porque nosotros, nuestras declaraciones son contrarias a la verdad de lo que dice la Escritura. Todavía seguimos hablando que busca a Dios, que pídele a Dios las cosas. No, ni lo busca porque Él no se ha perdido.
Tú eres el que te pierdes, él no se ha perdido, él está en el mismo lugar, él está en la misma atmósfera, él está en la misma posición y él no tiene nada que pedirle porque él todo te lo dio. Él no nos hizo incompleto. Entonces, ¿qué tienes tú que hacer? Sabiamente usar la autoridad que está en tu boca para determinar que si este es el momento del cumplimiento de lo que el Padre te ha dado, pues se manifieste. Si hay un momento en la vida tuya, un tiempo más profético que este, mano, yo te diría que no ha existido un tiempo más profético que este, porque este mundo está en conflicto y lamentablemente los seres humanos están amargados, están llenos de conflictos, están llenos de incertidumbre, de inseguridad, incluyendo a los hijos del Eterno, que es lo más triste. ¿Por qué? Porque en estos momentos es cuando el potencial de nosotros, acuérdate que este programa se llama Descubriendo tu Potencial. El potencial de nosotros es puesto a prueba, es puesto a prueba. O sacas de ti lo que está genéticamente en tu interior, dado por el Padre Celestial, o sigues pidiéndole como si fueras un mendigo. Pero es que el vocabulario define qué transformación hay en nuestra mente y todavía seguimos hablando de cosas que realmente las tenemos supuestamente reveladas, pero seguimos hablando babosadas, hermano. Entonces, no te vas a defender de una situación como la que está viviendo el mundo si sigues hablando, Señor, dame y no tengo y estoy arruinado y estoy en la calle y estoy esto. Analiza por qué llegaste a esta situación para que te des cuenta que todo lo declaró tu vocabulario porque tu mente no fue renovada. Es tiempo, es el momento, este es el día en que tú tienes que decidirte a decir, espérate un momentico, tengo un potencial que no lo he puesto por obra. Tengo revelación que tampoco la vivo, la digo, la declaro, se lo digo a todo el mundo, pero no la vivo. Sí. Tu diario vivir y nuestro diario vivir es completamente contrario a lo que nosotros precisamente queremos. La palabra dice que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Exactamente. Y para ser hacedores de la palabra necesitamos de la sabiduría. La sabiduría es la que precisamente nos da la fuerza, la capacidad para poner por obra el conocimiento, lo que decíamos al principio. Nosotros empieza por el temor, o sea, la reverencia al Padre, el obedecerle. Eso nos da conocimiento y la sabiduría va aumentando. La sabiduría hace que el conocimiento que adquirimos, que Él nos revela, lo pongamos por obra, que caminemos en Él y llegamos a la inteligencia. Entonces, la sabiduría es indispensable y la palabra dice también que el que se sienta sin sabiduría, que la pida, porque Él la da abundantemente. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta, posiblemente lo sabemos, sí, que la sabiduría es importante, pero cuánto estamos usando la sabiduría para poner por obra la palabra, para llegar a ser inteligentes, más en estos tiempos. Nosotros tenemos que cumplir nuestro propósito y los tiempos se están acabando y nosotros tenemos una corta vida para cumplir el propósito por el cual fuimos enviados y la única manera de hacerlo es teniendo la inteligencia para hacerlo a través del implantamiento por medio de la sabiduría de lo revelado por el Padre. Vamos a leer algunos para que veamos de pronto y recordemos ya lo que lo saben, pero la importancia de la sabiduría, digamos en Proverbios, hay muchos pasajes, vamos a leer este que está en capítulo 4, versículos 5 al 9. Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides, ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Entonces, fíjate la importancia de la sabiduría, viene la prosperidad material, la prosperidad espiritual. Pondremos por obra todas aquellas cosas que nos son reveladas, como por ejemplo, que el Padre es el que nos da la capacidad, el poder para hacer las riquezas, como los principios bíblicos, los principios del reino, que son los que nos revisten de esa investidura ciudadano del reino. En fin, sin sabiduría, mi hermano, nada podemos hacer. Aquí dice también el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Y en el capítulo 2 dice, hijo mío,
Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de tu boca viene, y de su boca viene el conocimiento de la inteligencia. Exactamente. Entonces, fíjate tú qué hermoso es la palabra, cómo la palabra nos direcciona y cómo la palabra a la vez nos confronta y cómo nosotros podemos ser confrontados con la verdad revelada en las Escrituras. ¿Por qué? Porque es que tenemos que tomar decisiones, hermano, por favor. O sea, amigo, compañero ministerial que nos escuchan, tenemos que tomar decisiones. Nuestras decisiones deben ser absolutamente radicales en estos momentos. ¿No crees tú que ya es bastante suficiente el periodo de tiempo que hemos pasado meditando, cuestionando si así es, Dios lo dice, Dios lo hace, y hablando una cantidad de babosada, y entonces el Padre me redargulló? A veces le decimos Padre, a veces le decimos Dios. Tenemos revelado que Dios es una palabra Zeus, es decir, el Dios Zeus de allá afuera. O sea, ¿para qué le decimos, para qué le seguimos diciendo Dios? Te pongo un simple ejemplo de como eso. ¿Por qué te cuesta tanto decirle Padre, nuestro Abba, el Altísimo? ¿Por qué te cuesta tanto? Analízalo para que veas tú que ese potencial que tienes de sabiduría no lo pones ni siquiera por obra en algo tan simple y tan elemental como es que dile al Padre cómo que es su nombre, nuestro Abba, Yahvé. Es decir, ¿por qué no le dice su nombre? ¿Por qué sigue repitiendo lo que todo el mundo ha repetido, a pesar que tiene revelado que ese no es el nombre de él? Entonces, ¿dónde está tu sabiduría? Puedes decir que eres sabio, pero puedes decir que estás sacando tu potencial. Tu orgullo es el que ha dominado tu vida y la sigue dominando, tratando de instruir incorrectamente, porque incorrectamente tú vives. Y eso es lo que has transmitido sobre tu familia, sobre tu congregación, sobre las personas que están. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿por qué estamos mal? ¿Por qué tenemos tanta dificultad con las personas? ¿Por qué empezamos la semana con el pie izquierdo en lugar de empezarla con el pie derecho cuando, por ejemplo, cada día tiene un nombre? Por ejemplo, para mí personalmente, el día de hoy es un día donde se atravesó todas las esferas de las dimensiones de sobrenaturalidad para que sea establecida su palabra, por lo menos la que Él nos dio a nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que ante eso prevalezca mi orgullo, prevalezca mi soberbia, prevalezca mi ego y no usar la sabiduría, que es la que tengo que usar para evitar que la atmósfera de bendición, que la puerta dimensional que se abre o que se abrió en el día de hoy sea cerrada por nosotros mismos? Entonces te das cuenta por qué nosotros tenemos problemas económicos, financieros, emocional, ministerial y en todo orden. ¿Por qué hay tantos hijos del Eterno pasando hambre? ¿Por qué hay tantos hijos del Eterno en la calle, tirados en el suelo, que a punto de que los boten de la casa? Por el amor de Dios, te digo hoy a ti como profeta, si me quieres escuchar, levántate y reconoce tus errores. Levántate, que has sido un canal más de perversión que de bendición, donde obstruyes la paz de tu propia casa, la paz de tu propio hogar, de tu propio ministerio, y has creado una atmósfera terrible de tiniebla. Has abierto una puerta, porque las actitudes abren puertas dimensionales, pero la puedes abrir de oscuridad o de luz. Entonces, ¿qué te digo como profeta? Tú y yo y todos los que oigan este programa debemos tener una reflexión en el día de hoy y decir, oye, hasta aquí paro. Hasta aquí paro. Tus palabras ofenden, hieren y no te das cuenta, pero las justifica. Y si uno te dice para, tú sigues hablando más y más y más hasta lograr saciar tu ego. ¿Hasta cuándo? Te dice el Espíritu de Dios. Tienes que parar. ¿Por qué? Porque el día malo ha llegado sobre la faz de la tierra, y el día malo para nosotros, los hijos del Eterno, también llega en el día que menos te imaginas tú. Y no vale la pena, hermano, cuando hemos estado, según la Escritura, dice la Escritura, que estamos en total bendición desde que nacimos de nuevo. Cuando despertamos al nacer de nuevo, nosotros entramos en la dimensión de su reino, por el amor de Dios. ¿Y has visto un mendigo en un reino? No. Si tú eres ciudadano de un reino, no puedes ser un mendigo.
no puedes ser una persona de conflicto, no puedes ser una persona que abras una dimensión con una facilidad extraordinaria y que te laves la mano y te justifique y te importe lo que hagas, por el amor de Dios. Sí. Este es el tiempo de ser sabio, de sacar tu potencial de sabiduría. ¿Por qué? Porque Él lo está demandando, no te lo estoy demandando yo, lo está demandando el Padre Celestial. Antes de que llegue el año semita, que empieza en septiembre del año 2021, escucha que es el año del reposo, para que tú puedas vivir en reposo en el año semita, que es el año 2022. Escucha lo que te voy a decir. Tienes que aprender a sembrar hoy. Siembra hoy, siembra para que comas del fruto de tu propia siembra y saques la semilla para que sigas sembrando con la mayor gloria que tú y yo hayamos vivido en este mundo. Sí, por eso es que fíjate, la sabiduría es importante. La palabra dice que podrán dos caminar juntos si no se pusiesen de acuerdo. No pueden. Y entonces ahí es donde entra la sabiduría, para poder discernir, para poder tener esa mentalidad de poder oír, escuchar y el otro contrarrestar y no salir en pelea. Por eso vienen las guerras en el mundo. La pelea, viene todo en el mundo es por la falta de sabiduría, pero no es sabiduría humana, sino es esa sabiduría dada por el Padre. Fíjate que la palabra dice en Primera de Corintios, sí, capítulo 1, versículo 26 en adelante, lo conocemos, pero el Padre quiere que lo recordemos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Fíjate que Jesús no escogió a los fariseos para sus discípulos, escogió a quienes, a unos pescadores, a gente iletrada, pero que tenían un corazón enseñable y dispuesto, ¿no? Y por eso escogió a esa gente, y con esa gente se esparció el evangelio por todo el mundo. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Todo lo que nosotros hacemos es para su honra y para su gloria, porque Él es el que nos da en el Espíritu, el Ruach HaKodesh que está en nuestras vidas, nos da la sabiduría, nos conduce a toda verdad. Él va por delante de nosotros, como dice la palabra, como poderoso gigante abriendo camino. Él tiene la provisión destinada para nosotros, para que cumplamos el propósito. Él conoce nuestros pensamientos antes que se produzcan, como dice la palabra. En fin, Él nos protege de la maldad, de toda maldad que hay en el mundo, de todas estas enfermedades, estas epidemias que comienzan y que seguirán. Así es. Él es el que nos va a proteger, y por eso nosotros tenemos que hacer esta reflexión de ser sabios, de obedecer la palabra, de conocer al Altísimo, su naturaleza, y conocer nuestra naturaleza, que es la que Él ha puesto en nuestras vidas, para caminar en ella, para caminar en lo sobrenatural, acordándonos que somos sacerdotes, que somos reyes, que estamos sentados en lugares celestiales, que tenemos entrada al lugar santísimo en forma permanente, es decir, ante la presencia del Padre, que estamos por encima de toda circunstancia del mundo, estamos en la verdad del Padre. Oye, somos sus hijos, tenemos una herencia. ¿Qué más podemos pedir? Pero tenemos que ser humildes ante Él, tenemos que dejarnos dirigir por Él, porque la sabiduría humana, cuando el hombre se enaltece y que se cree mucho y cree que sabe mucho, está a punto de caer. Está a punto de caer. Exacto, porque dice la Escritura que antes de la caída se manifiesta la soberbia. Y muchas veces somos soberbios por lo que sabemos, por lo que hacemos, por muchas razones. Entonces, ¿de qué se trata este programa de hoy? De que tú veas la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. La sabiduría que proviene de lo alto en base a la revelación, a lo que el Padre revela. Así que espero que esta mañana tú medites sobre esto y que te sientes, por Dios, tómate un tiempo. Nosotros los seres humanos siempre vivimos compartiendo con todo el mundo lo que el Padre nos dice, pero son pocas las personas que toman un periodo de tiempo personal para analizar y cuestionar su vida.
es muy sano, hermano, muy sano que todos los seres humanos, sin excepción, se tomen un periodo de tiempo personal para poder meditar, para tener un tiempo de intimidad con el Creador y consigo mismo, porque una cosa es el tiempo personal con nuestro Creador y otra cosa es el tiempo personal contigo mismo. O sea, donde tú analices tu vida, donde tú canalices tu vida, donde tú direcciones tu vida y donde tú veas hacia dónde debemos dirigirnos. Fíjate tú que este es un tiempo, por lo difícil que es, de tomar decisiones, Ujú. de cambiar nuestras actitudes. Y esas decisiones las tenemos que tomar con la dirección del Espíritu, Exactamente. sino con la sabiduría humana, porque te vas a equivocar. Son cuestiones que hoy en día hay una lucha entre lo espiritual y lo material, Exacto. entre el imperio del enemigo y la verdad del Padre. Entonces, nosotros, el espíritu que mora en nosotros, el espíritu de Yeshua y el espíritu del Padre Celestial, el Ruach, es el que nos va a guiar, el que nos va a hacer que Guiar a toda discernamos cuál verdad. es la verdad, porque nosotros iremos al uno a decir una cosa, al otro a decir otra, que hagas esto, que hagas aquello, pero vamos a estar en una indecisión total. Y el Padre es el Exactamente. que nos va a decir, nos va a dar testimonio, actúa en esta forma. Ese es precisamente el objetivo de la sabiduría, que Exactamente. decidamos por nuestra propia forma de pensar puesta por el Padre, de acuerdo a la Exactamente. revelación que nos da el Padre. Exacto. Es la única manera que nos conservemos en estos Y tiempos. eso es lo que hace que tu potencial se convierta en tu Exactamente. estilo de vida. Esperamos que esta palabra te haya ministrado muy profundamente y que tú hoy tomes las mejores decisiones que tú puedas tomar, porque eso es exactamente lo que el Padre demanda y requiere de ti. Que la paz del Santo de Israel esté contigo y que la bendición del Dios Todopoderoso te acompañe como siempre te ha acompañado y que tú lo creas y que tú lo vivas. Que la paz de Él esté contigo. Bueno, sin más preámbulos, los invito a que entren a nuestra página web mypanglobal.org. Ahí está todo lo que nosotros hacemos. Mira, estamos dando cursos los días martes. Todos los martes tenemos un curso diferente donde estamos hablando en este momento acerca de las actitudes que son las que abren puertas dimensionales para bien o para mal. Si tu actitud es incorrecta, estás abriendo una puerta de tiniebla. Si tu actitud es correcta, estás abriendo la puerta a la bendición tuya que se materialice, la que el Padre ha determinado. Eso es los días martes, 7 de la noche, hora Miami. Y no sé en qué otros países cuál sea el horario exactamente. Estamos llamando a los intercesores proféticos. Si tú te sientes un intercesor porque todos los días oras, porque todos los días gimes, pero no haces parte de un equipo ministerial, porque le hemos llamado un equipo ministerial, si no haces parte como equipo ministerial, entonces estás como una ovejita perdida en el redil, por decir así, perdida en la tierra, luchando y batallando tú solo. Te invitamos a que entres a nuestra página web, que llames a nuestros teléfonos para que seas parte de este propósito que estamos logrando en este momento. Estamos levantando intercesores proféticos como nunca antes lo habíamos hecho. Y pues compartiendo con nosotros este pan diario que también es de mucha bendición. Que la paz del Santo de Israel esté contigo y nos vemos. Bendiciones. Y el jueves nuestra casa paterna, que es el único día que nos congregamos aquí en Miami, 8 de la noche. Estás invitado para que seas parte de esta gran familia. Bendiciones. Amén. Bendiciones a todos.